Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Este es el primer video de la primera clase que tomamos de Excel básico intermedio. Vimos y recordamos lo que son las jerarquías de los operadores. Eso lo tengo aquí en esa parte y ustedes ya lo tienen en su archivo. Ok, recordemos que primeramente se eliminan los paréntesis o las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Después lo que son las potencias raíces, siguiendo de multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Aquí les puse algunos ejemplos que en la barra de fórmulas ustedes pueden apreciar cómo es que se representa cada una de esas operaciones en Excel. ¿Okay? Después vimos un ejemplo en esas imágenes que es muy común que pongan en Facebook, en Instagram, etcétera, en la cual podemos visualizar que mucha gente cae en hacer una operación lineal. Eso quiere decir que en este caso van a sumar 5 más 5, después lo multiplican por 5 más 5. Entonces 5 más 5 es 10, después por 5, 50, más 5, 55. Muchos dirían el resultado es 55, pero no es así, porque primero hacen las multiplicaciones. La jerarquía es de que primero es la multiplicación, después sumas o restas. Entonces, si primero es la multiplicación es 5 por 5 es 25, más 5, 30 y más 5 son 35. Entonces aquí tenemos esta misma operación en Excel de cómo es que lo representa Excel. Y aquí vemos que pusimos tal cual es la operación aquí. El por no es una X, aquí en Excel lo tenemos que poner con un asterisco. Y pues el resultado pues es 35. Aquí también tenemos otra que es 90 por 15 por 0 más 1. Primero tenemos que hacer 15 por 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces nos queda 90 más 1, que es 91. Y aquí tengo la operación tal cual viene en esta parte y pues el resultado que vendría siendo lo que les acabo de mencionar, que es 91. Y después ya una operación un poco más larga, que es la operación con paréntesis, en este caso tiene corchetes, pero aquí tengo ya toda la fórmula tal cual viene aquí y si le doy enter el resultado es 44. Asimismo también vimos lo que es el primer ejercicio para poder emplear una ecuación cuadrática. En este caso esta es mi ecuación. Aquí voy a ver los valores de A. En este caso es 4, aquí 2 y aquí menos 3. Y aquí tengo la fórmula que yo utilicé para que me dieran los resultados de x1 y x2. Se utilizan los paréntesis, cada una de las fórmulas está aquí expresada. Y algo bien importante, y aquí les voy a pasar un tip que está en la página 7 de su manual, dice: dar un repaso a la jerarquía de los valores y el uso de paréntesis. Eso es muy importante para todas las demás fórmulas. A veces es mejor que sobren paréntesis a que falten. Entonces, no se limiten a utilizar paréntesis, es muy importante, ya que así ustedes van a poder identificar cómo es la jerarquía de las operaciones que realiza Excel. Muy bien, posteriormente vimos nuestra primera base de datos, que es esta que tengo aquí de base nómina. Y aquí empezamos a especificar nuestros primeros rangos. Aquí normalmente Excel te da un ancho de columna más o menos así. Entonces si tú empiezas a escribir, si se dan cuenta aquí no se ve bien empleado, nombre completo, etcétera. A veces si son muchas columnas es un poco tardado. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar todas las columnas en esta parte de arriba de las letras hasta que nos salga esa flechita hacia abajo y lo arrastro hasta la última columna de mi último registro. Después le voy a dar doble clic entre en medio de cada columna para que me ajuste todas las columnas automáticamente, dependiendo del registro o de la fila que tenga más largos lo que está ahí escrito, los caracteres. Muy bien, aquí ya tengo
Bien, mi ID de empleado, nombre, área, cargo, salario, días trabajados, total a pagar, faltas y es todo lo que tengo. Aquí hicimos un primer ejemplo. Recordemos que aquí lo único que pusimos fue salario al día y días trabajados. Ahora vamos a hacer el ejemplo de cuánto se le tiene que pagar a esta persona. Y recordemos que toda función o fórmula en Excel debe empezar con un signo de igual. ¿Okay? Entonces es presionar Shift y el 0 arriba de la P. Ahí se encuentra el signo de igual. Y vamos a seleccionar la celda donde se encuentra el salario al día. Después voy a multiplicarlo por días trabajados. ¿Sí? Después días trabajados y le doy Enter. Esa persona debe ganar 1080 pesos a la semana. Si por ejemplo aquí le pongo 200 pesos, entonces aquí me va a poner 1200 pesos. Normalmente yo ya les había pasado este archivo. Si ustedes quieren hacer otro ejemplo en otra base de datos o en un libro o pestaña nueva, entonces les va a aparecer así. Este formato no es numérico, perdón, es numérico, pero no es de moneda, que nosotros necesitamos que sea de moneda. Entonces, simplemente es elegir, por ejemplo, voy a prever todos estos registros, quiero que sean de moneda. Me voy a ir a la pestaña de inicio en la parte superior izquierda, después en general, aquí en esta opción, voy a tener rápidamente los formatos de texto, o sea, los más usados posiblemente. Hay más que posiblemente después los veamos. Entonces voy a utilizar el de moneda. Y listo, ya me puso el formato moneda. Lo mismo para el total a pagar, inicio, aquí en general y moneda. Ahí está. Ya tengo ese formato de moneda sin ningún problema. No es necesario poner el signo de pesos porque Excel lo pone automáticamente a la vista, no tanto en la fórmula o en el valor de la celda, sino aquí, por ejemplo, si yo le pongo 300 pesos, listo. Entonces ya vimos lo que es cuánto se le tiene que pagar si trabaja los 6 días. Pero si alguien tiene alguna falta, entonces se le tiene que descontar lo proporcional de esa falta. Eso quiere decir que de 1800 que tiene esta persona que gana, se le tiene que descontar 300 pesos de una falta que tuvo. Para identificar las faltas es multiplicar las faltas que tuvo por el salario del día. ¿Ok? Primeramente ya tengo aquí mi total a pagar, que es la celda H6 por I6. Y de este resultado le tengo que restar las faltas. Entonces vamos a hacerlo así, sin paréntesis. Entonces fíjense, es menos el producto de la celda K6, donde se encuentra la falta, por el salario al día. Entonces, aquí está bien, es 1500. Porque lo primero que hace esta operación son la multiplicación. Primero multiplica esto, que aquí el resultado sería 1800. Después multiplica esto, que aquí el resultado serían 300. Entonces 1800 por menos 300 son los 1500. En clase vimos de que hay que ponerle unos paréntesis aquí, especificando qué operaciones se tienen que restar. ¿Okay? Entonces esta operación, y aquí visualmente se aprecia mejor qué es lo que hace cada una. ¿Sí? Es bien importante, obtenemos el mismo resultado y es el tip que les había puesto, que es mejor que te sobren paréntesis a que te falte. ¿Okay? Si yo tengo esta fórmula, si yo tengo aquí más valores de salario, por ejemplo, voy a poner algunos variados hasta ahí. Después días trabajados, aquí alguien puede trabajar 6, 5, 5, 6, 6. Miren, aquí me copió un formato de moneda, que yo no quiero que sea formato de moneda, quiero que sea formato de número. Simplemente lo elijo, me voy a inicio y aquí le cambio a general. Muy bien. Después las faltas, alguien puede haber tenido 2, 4, ninguna falta, otros 2 y aquí una.
Y a veces escribir la misma fórmula para varios registros es muy complicado y muy tardado. Entonces lo único que tenemos que hacer es en la parte inferior derecha de la celda aparece un recuadro verde. Ahí al pasar el puntor aparece un signo de más de color negro. Vamos a seleccionarlo y arrastrar hasta mi último registro. Y ya tengo toda la información correcta de los días trabajados por el salario y restándole cada una de las faltas. ¿Ok? Hay otra forma del autorrelleno que es dándole doble clic en ese signo de más y automáticamente Excel lo rellena hasta todos los registros que tengamos. Es muy fácil hacerlo así cuando contamos con muchos registros, cientos o miles de registros, y hacerlo de esta forma es muy sencillo, muy sencillo. Entonces, eso es lo que vimos en clase. Tienen en su manual la parte de los 4 puntos de cómo empezar a crear tu primera base de datos, que es primero el análisis de información, como lo habíamos visto, de que yo considero que el análisis de información en Excel es un 80% análisis y un 20% el uso de Excel. Definir los campos, columnas, que son estos, que ya los definimos. Y no olvidemos definir un ID que sea necesario. En este caso el ID referente al empleado. Y dar formato y crear tablas. En la clase pasada les comenté acerca de que después les iba a comentar cuál es la diferencia entre rango y cuál es la diferencia entre tabla. Les voy a adelantar aquí. La diferencia es de que esto que estamos haciendo aquí, en este ejemplo y que vimos en clase, esto es un rango. No lo podemos llamar una tabla, ya que una tabla tiene un formato. Si yo aquí en esta parte escribo la fórmula, pues tengo que arrastrarla hasta el último registro para que se aplique a los demás registros. Pero si yo aplico un formato de tabla, tengo que seleccionar desde mi primer encabezado hasta el último registro de mi última columna, aquí. Después irme a inicio, dar formato como tabla, y aquí puedo elegir cualquier formato, por ejemplo este. Aquí es bien importante porque Excel les va a preguntar que si este rango tiene encabezados. Entonces vamos a decirle que sí, porque ya los especificamos. Y listo. Y aquí si yo empiezo a escribir alguna fórmula, le doy enter y ya no es necesario de que la arrastre, sino que aquí me los va a poner automáticamente. Algo bien curioso y muy interesante dentro de las tablas es de que al hacer referencia directamente a algún registro, ya no me va a poner en la celda, por ejemplo en este caso H6, sino el nombre de la columna, que es salario al día. Entonces salario al día lo voy a multiplicar por días trabajados y le voy a restar, bueno, aquí las faltas por salario al día. Le di enter y me lo arrastró automáticamente para todos. ¿Okay? Aquí no cambia nada, no cambia que hace referencia a alguna celda o algo, porque está haciendo referencia al registro, perdón, al nombre del encabezado, y está respetando el registro o la línea, la fila donde se encuentra. Por eso estos números cambian. Por ejemplo, aquí son 200 pesos por 5 días, no tiene faltas, vamos a poner que tiene una falta, entonces 800. Y bueno, esto sería lo que es la primera clase. Cualquier duda o comentario pueden preguntarme sin ningún problema y ya estaremos resolviendo también dudas o comentarios en clases y avanzaremos la próxima clase con el tema de gráficas. Recuerden mandarme su propuesta de los archivos que están trabajando. Posiblemente sea información confidencial. Ustedes vean que nos pueden mostrar en clase
para que podamos trabajar sobre ello. Entonces, eso sería todo. Que tengan un buen día y hasta luego.